Buenas tardes. Buenas tardes. Antes de comenzar, lo primero es pedirles, por favor, que silenciemos o apaguemos los teléfonos móviles, porque es verdad que una vez que entramos en materia y estamos concentrados, pues bueno, la verdad que tanto para, en este caso, la conferenciante como para el resto que estamos escuchando, pues no nos es muy grato, ¿verdad? Así que nada, apagamos o silenciamos. Muchísimas gracias. Junta Directiva de Aluex, socios y socias, señoras y señores, muy buenas tardes. Saludo también, por supuesto, a nuestra conferenciante de hoy, María Victoria Cadarso Vecina, Mavi. Nos vamos a referir a ella como Mavi, que ya lo hemos comentado, Mavi Cadarso Vecina. Y a todas ustedes, señoras, señores, como decía, muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a la 24ª ya, 24 conferencias. Desde que comenzamos allá por el mes de octubre, ¿cuánto hemos aprendido, eh? ¿Cuánto hemos aprendido? Dentro de este ciclo de conferencias, Esperanza, Cultura y Experiencia, enmarcadas, como saben, en este miniciclo con el que cerramos el ciclo de conferencias que se ha dedicado a las artes. Penúltima conferencia, ya queda el resto, el empujón final. Y de las artes en general y de las mujeres artistas en particular, vamos a hablar o nos van a hablar hoy en esta conferencia. Como decía al principio, para ello contamos con la presencia de la licenciada en Geografía e Historia, Mavi Cadarso Vecina, a la que les voy a presentar de manera muy resumida, aunque sé de sobra que ya todos ustedes o la mayoría de ustedes la conocen. Bien, como decía, es licenciada en Geografía e Historia, con la especialidad de Historia del Arte por la Universidad de Valencia y con la especialidad de Historia Antigua y Arqueología por la Universidad de Murcia. Fue responsable del Departamento de Educación y Acción Cultural del Museo de Albacete hasta el año 2012. Actualmente es formadora, profesora en el aula de Historia de la Universidad Popular, también de aquí de Albacete, impartiendo clases de Historia del Arte y formando parte del taller de producción del Callejero de Albacete. Esto además, muy interesante, Mavi, algún día nos tendrás que contar más de este taller de producción del Callejero de la ciudad. Entre otras publicaciones, participó en La Historia del Arte de Castilla-La Mancha en el siglo XX, editado por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, realizando la parte que estaba dedicada a la provincia de Albacete. Por destacar algunas de sus actividades más recientes, impartió la conferencia sobre la Dama Oferente del Cerro de los Santos, ya saben, con motivo de la reciente restauración que se llevó a cabo de la reproducción de esta importante escultura del arte ibérico albacetense. Bien, en la conferencia de hoy, Mavi nos contará cómo desde el origen de la humanidad la actividad artística realizada por mujeres ha permanecido oculta, otras veces menospreciada y casi siempre olvidada. Desde hace unas décadas, la situación, en parte, ha cambiado gracias al esfuerzo de investigación que se ha llevado a cabo por recuperar, por poner en valor y también por difundir esta creatividad y talento de tantas y tantas mujeres que nunca aparecieron en los textos y que de manera injusta fueron borradas, eliminadas de la historia. Bien, Mavi nos hará un breve recorrido cronológico para conocer o recordar, siempre tan importante, poner nombre, a algunas de estas artistas que afortunadamente ya empiezan a formar parte, ahora ya sí, del mundo de la historia del arte. Así que Mavi, por mi parte nada más, cuando quieras, sí que sí, el público es todo tuyo y además muy entregado. Gracias. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, agradeceros que hayáis venido esta tarde. Veo muchísimas caras conocidas, gente de mis clases, alumnos y exalumnos, mi familia, amigos, vecinos. Veo como si estuviera en familia, ¿no? Entonces, espero que pasemos un rato agradable porque voy a contar, creo que una serie de pintoras y de artistas y de no solamente pintoras, también arquitectas, escultoras,
fotógrafas incluso, y todas estas mujeres han tenido un papel bastante poco valorado a lo largo del tiempo, porque aunque en su momento fueran reconocidas, la verdad es que nunca aparecieron en los libros de historia del arte, en las enciclopedias, y esto es algo que ahora tenemos que remediar. Bien, también quiero hacer un agradecimiento especial antes de arrancar a la Junta Directiva de Alugues, por supuesto, que han contado conmigo. También a mis compañeras que han tenido la paciencia de escuchar mis ensayos, Silvia Molina Pantiga, Conchi Cuevas Javani, Diego Gómez Sánchez y a Rosa Romero de Bibliotecas, que se ha jubilado hace poco y que me prestó libros que me hacían falta para poder preparar esta presentación. Y bueno, lo primero también que quiero decir es que lo ideal para mí y para todos sería no tener que dar esta conferencia, no tener que dar una charla que hablara exclusivamente de mujeres artistas, porque eso significaría que ya están todas recogidas en el lugar que les corresponde, ¿no? en esos capítulos de la historia del arte que durante cientos de años están funcionando. Entonces, bueno, ya llevamos décadas, como ha comentado María José en la presentación, de certeras investigaciones y publicaciones que nos permiten conocer estas grandes maestras y estos genios femeninos que nos ponen al tanto de esa otra mitad de la historia del arte que nunca nos contaron. Y existen estudios que sacan a relucir su personalidad, su talento, y ganamos todos, ¿no? Pudiendo disfrutar de estas obras que crearon estas mujeres que nunca hemos conocido. Su memoria en realidad se desvaneció en el tiempo, del mismo modo que desaparece una imagen reflejada en la superficie del agua cuando la agitamos. No importa el prestigio o el reconocimiento que hubieran alcanzado en vida, porque muchas de ellas en su momento tuvieron un verdadero reconocimiento por sus contemporáneos, pero después terminaron olvidadas, ¿no? Y esta es la gran pena. Entonces, bueno, ahí estáis viendo en la portada inicial que lleva todo el rato el detalle de un retrato hecho por una pintora francesa que me encanta del siglo XIX, y luego cuando lleguemos al siglo XIX, porque claro, voy a ir por orden desde lo más antiguo hasta el siglo XX y XXI, porque claro, al final también voy a mencionar alguna pintora que está en activo en la actualidad y que merece la pena recordar. Pero también quiero que tengáis en cuenta que me ha sido imposible meter a todas las artistas que me hubiera gustado, porque en un ratito, en una tarde, no se pueden recoger. Hay tantísimas que conocemos y me ha costado también bastante seleccionar, ¿no? Porque, ay, ¿cómo me voy a dejar a esta pintora? ¿Cómo me voy a dejar a aquella escultora? Me resultaba muy complicado. Pero bueno, en total creo que he recogido unas 38, pero hay miles, ya hay miles de artistas documentadas y registradas. Me estoy refiriendo de toda la historia del arte. Y bueno, pues yo me voy a centrar pues, en un puñado de ellas, ¿no? Bueno, y también quería dedicar esta conferencia a Laura Díaz Capilla, que es una mujer valiente, como todas las mujeres de las que os voy a hablar, y que está recién operada de un cáncer de mama, que es una enfermedad a la que nos enfrentamos cada día millones de mujeres. Va por Laura. Bien, aquí tenéis cómo voy a clasificar la charla de esta tarde. En primer lugar, os voy a hablar del papel de la mujer en el arte y de algunas publicaciones que me han gustado mucho y que me han parecido muy interesantes, que ya recogen la historia, la biografía y la trayectoria de muchas de ellas. Después seguiremos con las artistas antiguas y medievales. A continuación, las correspondientes a la Edad Media, a la Edad Moderna, y finalmente las contemporáneas. Y ahí os hablaré pues, de artistas del siglo XIX, del siglo XX y, como ya os he comentado, pues algunas que todavía siguen en activo a día de hoy en el siglo XXI. Y mirad esta frase, una frase que aparece en muchos foros, ¿no? Os aseguro que alguien se acordará de nosotras en el futuro. ¿Y quién dijo esto? Pues lo dijo una tal Safo, aunque tenga un nombre muy raro, es que era una poetisa que vivió entre el siglo VII y el siglo VI antes de Cristo. Y a sus compañeras poetas les decía, no os preocupéis, en algún momento alguien se acordará. Bueno, han pasado 3000 años y por fin parece que esto está sucediendo, ¿no? Y se hace realidad, pero claro, durante todo ese tiempo, numerosas generaciones de mujeres
han pasado sin pena ni gloria viviendo y creando de manera invisible en un mundo pues, esencialmente patriarcal, ¿no? Y en ese tiempo hay muchas que escaparon a las normas y que desarrollaron sus talentos y sus capacidades y que bueno, pues, se enfrentaron, ¿no?, a todas sus limitaciones, no les importó. Pero luego también tengo otra frase que me ha gustado. Esta es del siglo XX, de una pareja, él es Georges Duby y ella es Michel Perrot. Él ya falleció y ella es muy mayor, no sé si habrá fallecido también, que escribieron 5 volúmenes sobre la historia de las mujeres, no solamente mujeres pintoras o pintoras artistas, sino compositoras, mujeres poetas, en fin, de todo tipo, ¿no? Y lo que nos dice es que las representaciones que nos permiten profundizar en nuestro conocimiento de la historia de las mujeres son, en su inmensa mayoría, visiones masculinas de la feminidad. Y claro, pues esto lo que nos viene a decir es que en realidad la causa de ese soterramiento del arte femenino en la historiografía, bueno, pues está relacionado con que esa historia originalmente fue escrita por los hombres y lo hicieron muy bien. Por supuesto que sí. Lo que pasa es que se dejaron una parte. Y esa parte es la que yo os voy a contar esta tarde un poquito, ¿no? Os voy a introducir en ella. Y empiezo con un cuadro de este grupo de caballeros, miembros de la ilustre institución londinense, la Royal Academy, que fueron retratados por un pintor que se llama Johann Zoffany en el siglo XVIII. Bueno, pues resulta que en esa reunión estaban todos los miembros fundadores, excepto las 2 mujeres que también formaban parte de esos miembros que habían fundado la institución. 2 pintoras excelentes, una se llamaba Angelica Kauffmann y la otra se llamaba Mary Moser. ¿Y por qué no están? Porque si os fijáis, todo este grupo de caballeros están en el aula de dibujo del natural y como hay un modelo desnudo y otro que se está preparando, pues era totalmente indecoroso que las mujeres asistieran a este tipo de reuniones. Por lo tanto, estaban marginadas y no podían estudiar del natural. Claro, eso supone también un hándicap a la hora de dedicarte al arte. Si no tienes las mismas posibilidades de formación que tus compañeros masculinos. Bueno, ¿cómo lo soluciona el pintor? Porque Johann Zoffany dijo, vamos, es que las 2 señoras son también miembros de la fundación, ¿no? Bueno, pues muy fácil. Las coloco en los 2 cuadros que hay a la derecha. Esta es una y esta es la otra. Angelica Kauffmann y Mary Moser. Quedaros especialmente con el nombre de Angelica Kauffmann porque ahora cuando lleguemos al siglo XVIII la voy a volver a mencionar porque es una retratista excelente que introdujo el estilo del neoclasicismo en Inglaterra en ese momento. Pero unos años más tarde, otro pintor, no mucho tiempo después, volvió a retratar a todos los miembros de la academia de esta ilustre institución. Y ya parece que estaba feo, ¿no? Porque ahora no es el aula del dibujo del natural con los señores desnudos. Lo que tenemos es una escultura preciosa, un conjunto escultórico de la antigüedad, el mundo helenístico, que es el Laoconte y sus hijos, y lo que hizo fue colocarlas detrás del sillón del presidente. Ahí. Entonces están presentes pero un poquito escondidas, ¿no? Bueno, simplemente como curiosidad deciros que en el siglo XVIII, cuando encontraron cuando copiaban esta escultura para practicar, bueno, la habían restaurado porque la escultura había aparecido en el siglo XVI. Fue Miguel Ángel Buonarroti, el famoso Miguel Ángel, el que bajo el mandato de Julio II, el Papa, tuvo que ir a identificar la estatua que estaba enterrada en las afueras de Roma y bueno, pues él corroboró que efectivamente se trataba de un grupo escultórico maravilloso que había descrito un historiador romano en la antigüedad que se llama Plinio el Viejo y en la descripción que hacía era exactamente ese conjunto escultórico. Pero claro, como le faltaba un brazo, dijeron, bueno, pues se lo ponemos. Y Miguel Ángel dijo, no, así no es el brazo. Ese brazo va flexionado, pero no le hicieron caso. Y mirad, cuando apareció el brazo después de muchísimo tiempo, mirad cómo era. Miguel Ángel tenía razón.
Todo esto lo digo por algo, porque Plinio el Viejo hizo esa descripción de la escultura y no se sabía si realmente existía o no, hasta que en el siglo XVI apareció. Por tanto, Plinio tenía razón. Y Plinio también habla de mujeres pintoras de la antigüedad. Por lo tanto, si tenía razón con la escultura, es muy probable que también tuviera razón con la existencia de una serie de pintoras de cuya obra no nos ha llegado nada a la actualidad. Hombre, no nos ha llegado nada de ellas y de otros muchos pintores tampoco, que él recogía, ¿no?, en sus descripciones. Pero era simplemente la curiosidad, ¿no?, el tema de la restauración. Y ahora veis, hay un montón de nombres y una línea que los separa. ¿Por qué? Porque todos los nombres que tenéis en la parte de arriba son historiadoras, historiadores que han publicado libros dedicados a las mujeres artistas. Y debajo de la línea son también historiadores, historiadoras, sobre todo gente que trabaja a través de las redes sociales. Es decir, que bien son blogueros o youtubers que difunden la historia del arte protagonizada por mujeres a través de esos medios digitales más actuales. Quería resaltar la figura de María Jimeno y Concha Mayordomo porque son artistas actualmente, pero además de ser ellas artistas visuales, artistas plásticas, como las queramos llamar, también están muy preocupadas por recoger y dar a conocer a todas esas mujeres que a lo largo de los años y del tiempo y de los siglos han permanecido en la oscuridad, ¿no? Entonces, bueno, pues quizá os suena el nombre de María Jimeno y si no os lo comento, hace una performance. Una performance ella lo ha montado en plan como una conferencia en la que pone un libro de historia del arte con el que ella tuvo que formarse cuando hacía Bellas Artes y entonces saca un cuchillo de cocina y empieza a rajar, pero a rajar literalmente el libro por la mitad en cada capítulo y tiene las hojas preparadas de las artistas. Uy, aquí falta una, la pegamos. Pasa las hojas. En este capítulo falta otra, la pegamos. Entonces es muy curioso, ¿no? Esta actividad que hace se llama Queridas Viejas y bueno, si alguien tiene interés, pues os recomiendo que lo veáis porque es muy divertido. Este es uno de los libros más antiguos que he localizado, en el que se habla de mujeres pintoras del mundo, desde la época de Caterina Bigri hasta Rosa Bonheur y la actualidad, de un escritor inglés, Walter Shaw Sparrow. Y bueno, pues me ha sorprendido, ¿no? Porque además él lo que pretende es demostrar que las realizaciones de las pintoras de su época y de las que él conocía no era un trabajo de segundo orden. Que esta es otra de las cuestiones a las que nos tenemos que enfrentar, que muchas veces se ha descrito el arte producido por mujeres como un arte de segunda categoría. Y no es cierto, ¿eh? Cuando terminemos esta tarde vais a salir convencidos y convencidas de que no es así, de que efectivamente hay grandes genios y grandes creadoras. Más libros interesantes, los voy a poner 4 o 5, ¿no?, que me han parecido. Este es uno de los primeros porque estas dos historiadoras del arte, Rosika Parker y Griselda Pollock, nos ofrecen, bueno, pues, una manera de ampliar e incluir en el arte todas esas mujeres que nunca fueron mencionadas. Por su parte, Whitney Chadwick también hace un estudio muy interesante diciendo que no son excepciones a la regla, sino que trascendieron su sexo para producir grandes obras de arte. O en el caso de España, seguro que os suena Ángeles Caso, que era la periodista que estaba en los telediarios, es historiadora del arte también y bueno, ya lleva varias publicaciones, no solamente sobre mujeres artistas, sino de otro tipo, también ha publicado novelas, pero este es uno de los primeros, Las Olvidadas, que publicó en 2005. Otro es este de autorretratos de pintoras, que es muy bonito, que por cierto este es el libro que me consiguió una de mis alumnas, Joani, que se lo agradezco mucho que está por aquí. Y ahí tenéis el último, en el 2017, Grandes Maestras. Es decir, muchas de estas pintoras de las que os voy a hablar ya no solamente es que fueran grandes pintoras, es que encima crearon su propio taller y enseñaban a otras, ¿no?, o incluso a hombres también, ¿no?, a jóvenes pintores, aprendices. Y el último que he adquirido, que este ha sido publicado en el 2020, de Flavia Frigeri, una historiadora italiana, que en un formato así de bolsillo pequeñito, pues recoge imágenes, que es lo que siempre interesa, ¿no?, poder leer, pero también visualizar las obras de las mujeres artistas. Y es un excelente estudio que está dedicado a pintoras y bueno, artistas internacionales decisivas, ¿no?
Bien, y también tengo el libro de un historiador sevillano, el Manuel Jesús Roldán, que publica el libro titulado Historia del arte con nombre de mujer. Ya el título es muy poético, ¿no? Y es también del 2020. Bueno, pues más o menos es un poco lo que más me ha gustado de lo que he ido consultando. Y bueno, ya empezamos con las artistas antiguas y medievales. Tenemos una miniatura que estáis viendo en la pantalla en la que aparece una mujer viéndose en un espejo y al mismo tiempo autorretratándose. Está frente a un caballete y bueno, pues es una miniatura medieval del Decamerón, de Boccaccio, nada menos, de época medieval. Y a pesar de que se ilustró con estas imágenes de mujeres que están pintando, pues él decía que el arte es ajeno al espíritu de las mujeres. Pues esas cosas solo pueden realizarse con mucho talento, cualidad casi siempre rara en ellas. ¿Qué os parece este Boccaccio, por favor? Pero para que os hagáis una idea de la mentalidad que ha ido arrastrando el género femenino a lo largo de las centurias. Por eso el resultado es esa visión androcéntrica del arte que ha borrado a muchas pioneras que merecen un lugar destacado en nuestra cultura artística, y eso es lo que yo voy a intentar esta tarde, que las conozcamos un poquito más y que las valoremos. La primera de las imágenes que os estoy enseñando es un cuadro relativamente moderno, es del siglo XVIII. Pero es que hace referencia a Plinio el Viejo otra vez, porque según este historiador de la antigüedad, la pintura la inventó una mujer. Es una leyenda, era una tradición que él recogía de textos más antiguos. Y la leyenda es preciosa porque era una joven que se llamaba Core, una joven corintia que estaba locamente enamorada de otro joven que se iba a ir a la guerra. Y entonces, cuando quedó dormido, con la luz de una vela, lo que hizo fue marcar con un carboncillo la silueta que quedaba marcada en la pared. Su padre, que era escultor, emocionado, pensó en darle volumen a esa imagen y lo que hizo fue rellenarlo con arcilla, y entonces también tenemos la invención de la escultura. Cora inventó la pintura y Butades, que era su padre, inventó la escultura. No lo digo yo, lo dice Plinio. Entonces, muchos artistas después, fijaros que ya os estoy hablando del siglo I, y sin embargo, estos artistas son del siglo XVIII, del siglo XIX, y lo que hacen es recoger esa leyenda y plasmarla en una pintura, como esta que está en la National Gallery de Washington, o estas dos que os voy a mostrar ahora, de otros dos pintores. El de la izquierda es del siglo XIX y el de la derecha es del siglo XVIII. Bien, y ahora os voy a poner los nombres de unas artistas griegas y romanas que tienen, bueno, el nombre es bastante raro, que recoge Plinio y que en su época debieron ser muy conocidas, pero de las que yo os comentaba al principio que no nos ha llegado obra. Se llaman Timarete, los nombres ya os he dicho que son un poco raros, Aristarete, Olimpia, Irene, Iaia de Quicicos y Calipso. Bueno, pues apenas hay datos sobre ellas, pero debieron alcanzar bastante reconocimiento colectivo para que el propio Plinio decidiera perpetuar su memoria y constatara su existencia en ese libro que escribió. Pero vamos a remontarnos, esos son los orígenes legendarios, de leyenda, de tradiciones, pero los orígenes registrados, la pintura rupestre en la prehistoria. Nos podemos remontar al Paleolítico, al Neolítico. Bueno, pues esas improntas de manos han sido estudiadas en las últimas décadas y se ha demostrado que la longitud relativa de los dedos en la mano de una mujer y en la mano de un hombre es diferente. Y a través de esos estudios se ha podido comprobar que muchas de esas improntas son femeninas. Por tanto, yo cuando estudiaba nunca me planteé que el arte rupestre hubiera sido realizado por mujeres, jamás. Bueno, pensaba que era así. Las mujeres recogían semillas, criaban a los niños, se encargaban de la prole, los hombres cazaban, pintaban, hacían los rituales. Pues no, resulta que no. Ahora se está demostrando que efectivamente ellas cazaban, ellas pintaban. Había
una comunidad primitiva, pero en la que todos hacían las mismas cosas, ¿no? Entonces, desde el 2013, por ejemplo, hay un estudio que analizó el sexo de las personas que pintaron en cuevas en Francia y en España, y bueno, pues 24 de 32 manos analizadas eran femeninas. Se descubrió que muchos de los dibujos eran de mujeres, y bueno, a estas alturas la conclusión definitiva y clara es que con una probabilidad del 80% las huellas rupestres son obra tanto de hombres como de mujeres. Interesante, ¿no? A mí por lo menos me lo parece. Bien, pues nos vamos de la prehistoria al medievo. Y en el medievo tenemos a una serie de miniaturistas que ilustraban, iluminaban, sería la palabra, esos códices hechos a mano donde se recogía la historia sagrada. Y en el caso de la miniatura que estáis viendo es de un beato. El beato era un comentario del Apocalipsis de San Juan y fue firmado por Ende. Ende es uno, también seguimos con esos nombres extraños, pero Ende era una monja que vivió en el siglo X y que decoró, y además está firmado, Ende pintó este libro, lo dibujó y aparece firmado junto con los compañeros, el que lo escribía, el maestro, bueno, y se conserva en el tesoro de la Catedral de Gerona. Y bueno, pues la expresividad de esa figura femenina que sujeta una copa gigante y que va cabalgando. Bueno, pues además de Ende tenemos otras mujeres que también se dedicaron a ilustrar, iluminar homiliarios o salterios, estos libros manuscritos de la antigüedad, como Guda, Claricia, Diemudes. Hildegarda de Bingen llegó a ser una abadesa, bueno, tuvo una importancia, no solamente dibujó, sino que tenía visiones y las representaba, escribía, y bueno, yo os voy a poner simplemente unos ejemplos de las tres primeras y deciros que lo que representa este dibujo, esta miniatura de Ende, es un pasaje del Apocalipsis en el que vemos a nada menos que la ramera de Babilonia mostrando una enorme copa, símbolo de su embriaguez, y representando al mal, siendo asociada al anticristo. Bueno, ya también sabéis que la mujer desde tiempos inmemoriales se asocia siempre con el mal. Eva fue la que hizo que el pobre Adán fuera expulsado del paraíso. En fin, estas cosas vienen también de antiguo. Otro de los bonitos ejemplos de Ende es esta miniatura en la que vemos esos animales fantásticos, alados, con unas plantas en la parte de atrás, con unos colores preciosos, colores muy planos, que esto, bueno, era lo que se llevaba, ¿no?, en la ilustración de estos libros. Pero fijaros cómo también tenemos un autorretrato. Y esta es una monja que se llamaba Guda. Esta es del siglo XII, esta es alemana, esta no es española, Ende sí lo era de la zona de Zamora. Y si os fijáis, es una D gigante, son las letras capitales que preceden los textos, y está firmado. Y lo pone ahí en la cinta que ella sujeta con la mano. Guda, Pecatris Mulier, que dice, Guda, mujer pecadora, escribió y pintó este libro, ¿no? Y lo explica ahí con la otra mano, parece que nos esté saludando. Después, esta es muy interesante, se llama Claricia, y la Q de la letra capital de ese texto, esta es de un salterio, el salterio de Augsburgo, que es del siglo XIII, vamos adelantando, pues esa lo mismo. Lo que pasa es que, voy a volver porque me la he saltado, tiene unas trenzas que le cuelgan por detrás de la cabeza, y eso demuestra que todavía no era monja, ¿no?, que era una joven, todavía no había hecho los votos, y está como columpiándose, ¿no?, en la letra de esa página. Vamos con las artistas de la Edad Moderna. Claro, Edad Moderna ya implica Renacimiento, Barroco, Rococó. Ahí nos metemos en una serie de siglo XV, siglo XVI, siglo XVII. Hay muchas más artistas, pero que tampoco han sido conocidas a lo largo del tiempo. Entonces,
Aunque la costumbre y la ley no favorecieran la dedicación de la mujer a estos oficios, hubo unas cuantas que consiguieron salvar todas esas limitaciones y convertirse en pintoras. Entonces, eso es lo que os voy a enseñar ahora, no solamente en pintoras, también en escultoras, ¿no? La mayor parte de los cuadros que se conocen de esta época, pues casi todos son o escenas religiosas o retratos, ¿no? Y muchas de ellas también lo consiguieron porque eran hijas de pintores. Lavinia Fontana, Fe de Galicia, Isabel Sánchez Coelho, Lavinia Terlin, en fin, unas cuantas que luego iremos viendo. Entonces, todos sabemos que el Renacimiento italiano es uno de los movimientos artísticos más influyentes de todo el arte occidental, pero cuando pensamos en el Renacimiento siempre nos viene a la cabeza Leonardo, Miguel Ángel, el gran Rafael. Sin embargo, hubo muchas pintoras y dejaron una huella importante. Por ejemplo, una tal Propercia de Rossi, que fue escultora en Bolonia, o la pintora Plautilla Nelli, que trabajaba en su convento en la ciudad de Florencia y que fue la única en hacer una última cena. Ya sabemos la última cena de Leonardo, bueno, pues esta fue capaz de hacer una última cena en su convento de 7 metros por 3 metros y bueno, ahora os lo voy a enseñar. Primero, la escultora, una escultora extraordinaria, que llegó a tener encargos de la propia Catedral de Bolonia y este relieve se conserva en el Museo de San Petronio de esta ciudad, junto con otros, ¿no? Y en ese relieve tú ves un relieve de otro artista renacentista y no encuentras ningún tipo de diferencia en cuanto a calidad, en cuanto a composición, en cuanto a tratamiento del volumen, de los paños, los plegados. Bueno, es una... Y además, si os fijáis, tengo una imagen grabada porque fue recogida por Giorgio Vasari, el único historiador del arte del siglo XVI que menciona a algunas artistas. Sobre todo recoge hombres, pero también a Propercia de Rossi y a Plautilla Nelli, que es a la que vamos a ver a continuación, que es la que os digo que pintó esa enorme última cena de 7 metros por 3 metros de altura, que ha tenido que estar restaurándose durante 4 años. Voy a poneros un ejemplo un poco más ampliado para que veáis las figuras. Y ahí podemos ver que no tiene nada que envidiar a otros artistas de la época, ¿no? Sus apóstoles están perfectamente trabajados con su expresividad, con su gestualidad, el colorido. Bueno, en el centro de la mesa Jesús, de aspecto sereno, abrazando a Juan con una mano, a un lado un apóstol que le mira mientras junta sus manos. Y ahí tenéis a la restauradora jefa, Rosella Lari, para que veáis lo grande que es. Que ha estado al frente de esa costosa restauración, costosa en todos los sentidos, no solamente en cuanto al trabajo, sino en cuanto al valor monetario. Tuvieron que hacer una política de crowdfunding, esto que se lleva ahora, que recogen dinero y la persona que estaba dispuesta a donar, pues adoptaba a uno de los 12 apóstoles y de esa manera consiguieron los miles de dólares que fueron necesarios para poder restaurar la obra, que como digo es una maravilla. Porque claro, tuvieron que levantar capas y capas. Y bueno, una cosa curiosa es que está la firma de Plautilla, bien clara, y debajo de su firma pone orad por la pintora. O sea que más claro, agua. Ahora mismo se puede ver en Santa María Novella, allí en Florencia. Por lo tanto, está perfectamente a la vista del público. Y bueno, fijaros las expresiones cargadas de emoción, ese lenguaje corporal de los apóstoles que parecen aquí estar discutiendo, o estos otros dirigiendo su mirada y haciendo gestos, ¿no?, hacia un lado. Y otra cosa interesante, esos bodegones que hay sobre la mesa. Mirad los pliegues del mantel almidonado
Y además se ha comprobado que lo que hay en las bandejas es lo que se comía en la típica comida toscana de la época. Esto solo lo puede hacer Sor Plautila, ¿no? Esto es una cosa interesantísima. Luego se queda con los detalles de las porcelanas de las bandejas, cerámicas turquesa, los vasos, las copas de cristal decorados, en fin, es de un detalle asombroso. Y máxime teniendo en cuenta que era una monja que no había podido estudiar. Quiero decir, no había ido a ninguna academia y lo único que podía servirle de modelo eran los santos del convento y las ilustraciones de los libros sagrados a los que podía acceder. Poco más, ¿no? Entonces, hombre, sí que Fra Bartolomeo le debió ayudar, pero incluso llegó a montar un taller dentro del convento para que otras monjas participaran de la actividad de la pintura, ¿no? Y que aprendieran el oficio. O sea que... Pero nos vamos con una que sí que es más conocida. Además, se le ha hecho una exposición junto con otra pintora en el Museo del Prado. Estoy hablando de Sofonisba Anguissola, una pintora de Cremona, norte de Italia, que, bueno, que alcanzó una fama extraordinaria, bueno, hasta el punto que la llamaron para venir a España a formar parte de la corte de Felipe II, ¿no? de Isabel, de su mujer. Y bueno, pues les enseñaba a las infantas, a Isabel Clara Eugenia, le enseñaba también hizo retratos del propio Felipe II. ¿Qué ocurre? Pues que muchos de los cuadros que dejó luego fueron atribuidos a los pintores de cámara de ese momento, porque ella simplemente era dama de compañía, no estaba contratada como pintora de corte. Entonces, a pesar de que era una pintora excelente, pues su obra no se conoció hasta hace no mucho tiempo, ¿no? Bueno, es otra de las que alabó Giorgio Vasari, ¿no? Este historiador del arte del siglo XVI del que él estaba hablando. Y llegó a ser tan famosa que luego un pintor mucho más joven, Van Dyck, que había sido discípulo de Rubens, quería conocerla en persona y viajó desde Inglaterra hasta Sicilia, donde vivía ella en los últimos años, para poder hacerle un retrato y dejó por escrito que había sido como un gran honor, ¿no? Poder conocer a esta gran maestra. Mirad lo que pinta. Por ejemplo, este cuadro es que eran 6 hermanas y un hermano. Ella era la mayor. Su hermana Lucía también pintaba. Hay un cuadro suyo del médico de su pueblo que está en el Museo del Prado. Y bueno, aquí el que tuvo buen ojo fue su padre. El padre no es que fuera pintor, pero sí que quiso la mejor de las educaciones para todas sus hijas, independientemente de que fueran mujeres, ¿no? Y bueno, se formaron tanto en música como en poesía, como en arte. Y bueno, y Sofonisba y también Lucia pues tenían un talento especial para la pintura. Y aquí, bueno, ha pintado a sus hermanas jugando una partida de ajedrez. Nos está mostrando pues ese intelecto, ¿no? Esa inteligencia que es necesaria para este juego, y además las pone en un paisaje precioso. El aya las está vigilando, ellas van vestidas elegantísimas con trajes muy caros. El tapete sobre el que apoyan el mantel también es muy, muy elegante, ¿no? Y es una de las características de esta pintora, que es muy detallista, y esa manera de tratar sus cuadros luego otras pintoras lo van a adaptar también. Como por ejemplo la siguiente en la que os voy a hablar, que es Lavinia Fontana. Otra pintora italiana, esta ya estamos en transición al barroco, que se atreve con el desnudo, y esta era una cosa totalmente insólita, porque lo del desnudo estaba totalmente vetado para las mujeres. Los artistas, los hombres, podían pintar una Venus, podían pintar Adán y Eva, pero para una mujer, teniendo en cuenta que además no tenía acceso a trabajar del natural, pero Lavinia Fontana se puso el mundo por montera y bueno, alcanzó un éxito hasta tal punto que incluso la llamaron desde el Vaticano para ser pintora del Papa, pintora de la corte, ¿no? Mira cómo dibujaba. Solamente este retrato de esta cabeza de un joven ya nos habla de la calidad artística, ¿no? de esta pintora. Es una obra que se conserva en la Galería Borghese de Roma. Y esto es un retrato colectivo que hizo
Porque cuando estaba en Roma, claro, al ser la pintora de corte del Papa, pues todos los aristócratas de la ciudad de Roma querían tener retratos hechos por Lavinia, porque ya habían comprobado lo bien que lo hacía. Y bueno, pues uno de esos retratos es el de esta familia, en el que vemos a la madre, Bianca de Liutili Masselli, que está en el centro, rodeada por 6 de sus hijos. Digo solo 6 porque tuvo hasta 19. Está constatado que tuvo hasta 19 hijos y en el 19º parto falleció, pobrecita, con 37 años, claro, es que... Pero fijaros qué curioso, porque Lavinia la representa mirando de frente, solemne, seria, con un traje elegantísimo, con un collar de vueltas, sujetando un perrito, y ella está abrazando a su única hija, porque todos los demás son niños. Y además, aunque no se vea en la imagen, encima de la cabeza de la niña pone Virginia, su nombre. Y arriba del todo, a la izquierda, hay una leyenda donde dice quiénes son. Además, es un cuadro que no está en una colección pública, ha debido ir generación tras generación porque sigue en manos privadas. Entonces, bueno, lo interesante que los ha pintado con esos vestidos, imaginaros ese bordado, esos tejidos, esos encajes que llevan, y luego cada uno lleva algún objeto, ¿no? Este mayor lleva un pajarito cogido con una cadena, el mayor de arriba. El pequeñito, que está aquí a la derecha, que tiene la cara más regordeta, por supuesto, como está tan gordete, es que le gustan mucho los dulces y tiene una bandejita llena de frutas confitadas, en fin. La niña está cogiéndole la patita al perrito y al mismo tiempo agarra el dedo de su madre. Se piensa, bueno, por lo menos los historiadores piensan que es un cuadro que se dedicó a la niña y por eso es la única que tiene el nombre sobre su cabeza. Y luego tenemos, fijaros la composición, ¿no? En el centro la madre y a un lado una forma triangular y al otro otra, pero con los 3 niños. Este lleva el niño de la derecha lleva una pluma y un tintero. En la parte de abajo colgado se ve un poquito y el de arriba nos está mostrando un medallón con un retrato. ¿Por qué? Porque tenían la costumbre de poner a los niños un elemento que supuestamente iba a formar parte de su profesión en el futuro, ¿no? Entonces, pues el niño que lleva el tintero y la pluma porque va a ser escritor, excepto el que está mirándole, que no lleva nada, pero tiene las manos escondidas detrás de la espalda de la madre, que no sabemos qué es lo que estará haciendo. Pero bueno, lo interesante, el detallismo que ha heredado en cierto modo de la obra de Sofonisba, ¿no? Lavinia llegó a conocer a Sofonisba, o por lo menos tenía noticias de ellas, y bueno, pues aprovecha esa forma de pintar también. Pero también se autorretrató, igual que Sofonisba. Lo que pasa es que a Sofonisba la hemos visto autorretratada con una paleta y pintando un cuadro religioso, que eso no era muy habitual, y a ella la vemos tocando un instrumento musical, ¿no? Demostrando esa categoría que tiene como intelectual, que ha sido educada en varios ámbitos, ¿no? De las artes, no solamente en la pintura, pero por supuesto no se olvida la pintura. Si os fijáis al fondo, tenemos un caballete delante de la ventana y, por supuesto, su doncella con el libro abierto, con las partituras, para que ella pueda interpretar. Y nos está mirando de frente, elegantísima también, demostrando, ¿no? Legitimando, ¿no? Su posición como gran maestra. Y otra de las artistas que también trabaja en esta época, y estamos ya hacia el barroco, es una bodegonista, la única bodegonista italiana, que se llama Fede Galizia. Esta era milanesa y este es un bodegón que pinta en 1610 y bueno, la considera la pionera de este género. Su padre también era pintor de miniaturas, como las miniaturas que hemos visto al principio, pero ya del siglo XVII. Y bueno, pues con él aprendió el oficio y desde luego lo aprendió estupendamente. Mirad este otro bodegón con las cerezas, con esa mariposita, que es una maravilla, pero no solamente hizo bodegón. Fijaros el tema de Judith y Holofernes, del que voy a tratar ahora. Judith ya ha decapitado a Holofernes y la criada en la bandeja lleva esa enorme cabeza y además se pone el dedo en la boca como diciendo, no hagamos ruido que se va a liar aquí. Bueno, os voy a poner el detalle ampliado solamente de ese trozo del vestido y vais a ver también que la firma de la artista está en la hoja del sable con el que ha seccionado la cabeza de Holofernes, ¿no? Les gustaba mucho en esta época, no solamente ellas, también ellos pintaban esas heroínas bíblicas, eso les gustaba mucho, estaba muy de moda. Bien, pues ahí tenéis el detalle ampliado. Aquí hay oficio.
Nadie puede decir esta es una pintora que no sabe o que es de segunda. No, es una pintora buenísima. Ahí se ve perfectamente la firma con la fecha, Fede Galitius. En fin. Pero no podemos dejar de acordarnos de Artemisia Gentileschi. Su padre era Horacio Gentileschi, tenía un taller muy importante, Horacio, y trabajó con él durante un tiempo, le ayudaba en los encargos más importantes. Y bueno, desgraciadamente se la conoce más porque el padre, en su ansia, en su afán de que la hija tuviera la mejor de las formaciones posibles, aparte de haber aprendido con él, decidió que fuera a aprender con uno de sus amigos pintores. Pero el amigo pintor resultó ser un violador sinvergüenza y a la pobre luego la sometieron a un juicio, porque está documentado ese juicio al que la sometieron para demostrar que efectivamente había sido violada. Y bueno, ya os digo que se conoce más por eso que quizá por la importancia de su obra, que mirad cómo pinta, por ejemplo, ese tema de Judith. Aquí ya no es cuando le ha cortado la cabeza, es el instante preciso, ¿no? Y vemos esa mano poderosa que está apretando la espada y cómo al seccionar el cuello la sangre forma una parábola. Y esto es muy interesante porque ahora os voy a enseñar el cuadro del mismo tema que pintó Caravaggio, porque el padre de Artemisia era seguidor de Caravaggio y ella, bueno, como aprende con el padre, pues también estamos en esa época de los contrastes, el claroscuro, el tenebrismo. En el siglo XVII este tipo de pintura era muy valorada y bueno, en el de Caravaggio vais a ver que los chorros salen rectos hacia abajo, pero ella conocía a Galileo Galilei y Galileo Galilei, el gran científico, le dijo, no, es que cuando se secciona el cuello, la sangre hace una parábola, salpica y bueno, pues para mí este cuadro tiene mucha más fuerza, mucha más intensidad que el propio cuadro de Caravaggio. Sin embargo, en los institutos, en los coles, pues se enseña la obra de Caravaggio y no se suele mencionar a Artemisia. A lo mejor ahora ya empiezan, pero quiero decir que muchas veces habría que añadir a todas estas pintoras que enriquecen muchísimo, ¿no?, la historia del arte. Ahí estáis viendo los dos. Es un cuadro precioso, el de Caravaggio, obviamente, pero si os fijáis, esa Judith es que es muy poco verídica, ¿no? Está ahí como apartándose con una blusa blanca que no lleva ni una mancha de sangre y luego la criada está asombrada ahí sujetando el trapito, pero aquí la otra le está ayudando a sujetarlo. Quiero decir, vamos a ver, entre uno y otro... Por muy Caravaggio que sea, por favor, Artemisia, pero es que va más allá, porque no se conforma con mostrarnos esta escena del instante preciso en el que se produce esa decapitación, sino que nos pone a las dos mujeres, tanto su criada como ella, en ese precioso contraste de oscuridad a la luz de esa vela, atentas con esa tensión, es que se nota en los cuerpos, se nota en sus gestos la tensión de a ver si vienen los soldados y nos van a pillar después de haber cometido. O aquí otra de las escenas que iría también a continuación, ¿no? Cuando ya se están escapando, pero están vigilantes por sí, ella empuñando la espada que la tiene apoyada sobre el hombro y la criada que se gira. Y luego, pues todo esto es mucho, no sé, una manera de componer, fijaros la luz, cómo impacta en el escote de Judith, cómo tiene aquí el color mortecino, esa cabeza medio verdosa, ¿no?, en la cesta, las manchas de sangre en la tela que sujeta la doncella. Entonces, bueno, podemos decir que este cuadro se coloca entre las mejores obras de la pintora. Es soberbia esa tensión del rostro de Judith, marcada por esa mirada preocupada, vuelta hacia la salida de la tienda y de un mechón de cabellos que se escapan de ese peinado tan sofisticado que lleva, ¿no? Bueno, Artemisia es una pintora excelente. Pero, además de estas escenas bíblicas, pues también tenemos en el siglo XVII, en el barroco, una pintora de bodegones que fue la primera a la que el Museo del Prado le ha dedicado una exposición. O sea, la primera mujer. Nunca se había hecho una exposición en el Prado a una mujer. Clara Peters. Esa exposición fue a finales del 16 y comienzos del 2017. Hasta ese momento jamás se había hecho una exposición en el Prado, como digo. Y bueno, quizá lo más curioso, aparte de que hace unos bodegones excelentes, lo más curioso
es la manera que tiene de autorretratarse medio escondida en los reflejos que hay en los objetos, ¿no? Si observamos esa jarrita de la derecha, se ven unos reflejos como de una ventana y ahí está ella pintada, su cabecita, pero es que en este otro bodegón, fijaros esas aceitunas, si dan gusto, ese brillo parece que las puedes coger, ¿no? El reflejo de ese pan en la bandeja de plata en la que está apoyada, y observad también el cuchillo, porque es que estos cuchillos se llevaban a los banquetes. Era frecuente que cuando te invitaban a una cena, a una comida, cada comensal llevara su propio cuchillo, y no eran cuchillos corrientes, un cuchillo con un mango de plata decorado y precioso. Ahora lo vais a ver más de cerca, con su firma, por supuesto, Clara Peters, para que no haya ninguna duda. Y en este cuadro volvemos a verla a ella reflejada en el brillo del recipiente dorado metálico. Fijaros la calidad en los detalles de todos los objetos que forman ese bodegón, que es algo extraordinario. Vemos otro más. Otra vez, ¿os fijáis cómo está retratada en la parte de arriba? Es el detalle que os he puesto es el de esta jarra que está aquí. Y ahí de nuevo tenemos ese mismo cuchillo con la firma de la autora. Otra pintora excelente, si Clara Peters es flamenca, Judith Leyster es holandesa, de la época de Rembrandt, de Frans Hals. Bueno, pues ahí se autorretrata cuando tenía 24 años, y mientras que Lavinia y Artemisia ya habían nacido en ambientes artísticos, las que os he enseñado antes, esta pintora, sin embargo, no era hija de un pintor, sino de un cervecero. Y la pintura pues, se le presentó como una necesidad, ¿no?, para sobrellevar las cargas familiares, ¿no? Y bueno, este cuadro lo podemos ver en Washington nada menos, pero fijaros también cómo esa es la galería en la que se encuentra en la actualidad, pero fijaros cómo trabaja también la luz artificial en un interior con ese caballero y esa luz vibrante de la joven. Ella, bueno, podemos decir que es pintora, pero también maestra del siglo de oro holandés. Y esta escena de género nos la representa la señora cosiendo, y al lado ese hombre que le está ofreciendo un puñado de monedas. En principio parece una imagen de alcahuetería, pero en realidad no se trata de un burdel, sino que es un interior doméstico austero. Y entonces tampoco está la alcahueta, si realmente se tratara de ese tipo de escena. Entonces vemos que la joven viste con sencillez, no lleva joyas ni telas lujosas, a diferencia de lo que hemos visto en otros retratos anteriores, y se ha estimado que podría estar ofreciéndole dinero como forma de propuesta matrimonial, más que como una forma de prostitución. Vamos a España. Aquí en España tenemos a una escultora de primer orden, Luisa Ignacia Roldán, conocida como la Roldana, hija de un escultor muy afamado sevillano y que alcanzó un enorme prestigio en su época. Fue la escultora de corte de 2 reyes y bueno, tuvo muchas desavenencias con su padre, porque el padre no quería que abandonara el taller familiar, claro, no le interesaba, era una de sus mejores ayudantes, ¿no? Fijaros este conjunto del Santo Entierro que realizó en 1701, y esta es la obra que presentó a Felipe V tras su ascenso al trono español, y poco después ella volvería a ser nombrada escultora de cámara, y ya lo había sido de Carlos II, ¿no? Es una obra que está en el Metropolitan de Nueva York. Os voy a poner algunos detalles ampliados para que veáis la calidad de la escultora. Ahí está completa, ahí los que están sujetando la lápida del sepulcro. Mirad los personajes, qué expresividad, los gestos, las posturas. Bueno, y esta es otra escultura que está en el Escorial, fuera de la vista del público, y es una lástima porque es una talla de madera gigantesca, policromada,
y representa el arcángel San Miguel aplastando al diablo. Y en muchos artículos que he leído se recoge que como tuvo muchos problemas, el marido le salió rana, porque ella, claro, no quería seguir en el taller familiar y lo que decidió fue casarse con uno de los ayudantes del padre. Esto pasaba mucho, ¿no? En el taller había numerosos jóvenes y pues muchas veces la hija o el hijo del maestro pues terminaba casándose con alguien del taller. Bueno, pues eso es lo que hizo Luisa Roldán. Y bueno, pues luego el marido se gastaba el dinero y, en fin, le dio mala vida. Entonces ella se representa con la cara en el arcángel San Miguel y al marido le pone la cara del diablo. Pero también tenemos una preciosa escultura de San Ginés de la Jara, que esta está en Los Ángeles, nada menos. Es madera de pino y de cedro policromada, con ojos de vidrio, mide 1,76, o sea, tamaño casi natural, ¿no? Y además está firmada y el policromador fue el hermano de su marido, Tomás de los Arcos. Curiosamente se ve que trabajó con ella, lo tenía en el taller. Y bueno, talló la obra y fijaros con qué expresividad. Os voy a poner también algún ejemplo de esa mano. Ahí se ve la escultura completa con todo el trabajo que lleva de la indumentaria y mirad la mano. Qué maravilla de escultora, la Roldana. Bueno, la Roldana nos cierra el barroco y nos vamos al siglo XVIII. Ya estamos llegando, ¿eh? Rococó y neoclasicismo. Angelica Kauffman, la pintora que introduce el neoclasicismo en Inglaterra, que fue miembro fundador de la Royal Academy y que al principio os he mostrado cómo la cuelgan en la pared, porque en ese primer cuadro, como estaban estudiando el desnudo, pues no podía estar. Es una pintora suiza, era hija de un pintor que sobre todo se dedicaba al retrato y comenzó a pintar muy joven y asistía en la decoración de algunos murales de iglesias a su padre. Y con él estuvo en Suiza, en Austria, en el norte de Italia. Bueno, con 15 años ya realizaba retratos de forma independiente. Y en 1762 se encontraba en Florencia, donde entró en contacto con los círculos artísticos de este estilo, el neoclasicismo, que quiere revivir toda la antigüedad clásica. Y bueno, no solamente fue fundadora de la Royal Academy, sino que también fue nombrada miembro de la Academia de San Lucas. Entonces, quiero decir que es de esas pocas artistas que tuvieron reconocimiento en su época, como os decía, y sin embargo después pues dejaron de aparecer en los escritos. Ella fue la que puso rostro a Goethe, a Reynolds, en fin, una pintora que logró una enorme fama en el siglo XVIII. Y que se atrevía no solamente con el retrato, también con la pintura, como en este caso de la mitología. Venus persuade a Helena para que acepte el amor de París, pues muy en la línea del rococó y del neoclasicismo. Pero también tenemos una pintora del siglo XVIII que se dedica a hacer retratos con la técnica del pastel. El pastel se puso muy de moda y Rosalba Carriera adquirió una técnica, una habilidad y una capacidad de reflejar todos los rasgos de sus retratados que hacían las delicias de la sociedad de la época, pero que no solamente pintaba, aunque ella es veneciana, no solamente pintaba en Florencia, es que se desplazaba por las distintas cortes europeas pintando a todos los aristócratas, ¿no? Ella pertenecía a una clase media y empezó a trabajar en el negocio familiar y sobre todo trabajaba, el negocio familiar era de encajes, no era de pintura, y entonces ella diseñaba los patrones, pero poco a poco empezó a dedicarse a hacer miniaturas en las cajas de rapé. En la época del siglo XVIII se llevaba mucho esto de las cajitas de rapé y empezó a hacerse famosa precisamente por eso. Ahí está pintando a su hermana en un bonito retrato y ahora os voy a enseñar otro retrato que hace de un niño al pastel, que fijaros qué maravilla. Nos vamos con Adelaide Lapille-Guiard. Esta
francesa, fue maestra, tuvo una vida fascinante y este es un detalle de un autorretrato que os voy a enseñar, en el que aparece con dos de sus alumnas. Ella va vestida elegantísima, con un traje de raso, pero mirad todos los detalles. Ese enorme caballete, unas esculturas que se ven al fondo, que os voy a enseñar. Es un busto de su padre y una imagen de una estatua de una vestal. Pues eran algunos bustos de escayola que le servían luego para trabajar, ¿no? Este es el detalle ampliado de las dos discípulas que aprendían de ella. Fijaros en esta carita, porque esta es Marie Gabrielle Capet, que se convirtió en otra pintora excelente. Bueno, deciros que Adelaida, la maestra de ellas, trabajó para la corte de Luis XVI, con una pensión de 1000 libras, donde los encargos de pintar a la princesa Adelaida, que era la tía del rey, a su hermana y a su otra hermana Isabel, que era hermana del rey, eran, vamos, encargos constantes. Este es el boceto previo que se conserva de las dos alumnas. Y algunos de los retratos que podemos poner como ejemplo, su propio marido, que también era pintor, o este profesor modelando un busto, que también es de la misma pintora. Otro retrato magnífico. Y ahí tenemos a una de las tías del rey Luis XVI, Madame Adelaida, que además se llamaba como la propia pintora. Otro retrato más. Y esta es su alumna, Marie Gabrielle Capet, una de sus más adelantadas discípulas, que bueno, se convirtió también en una gran pintora de retratos. Si os fijáis, este es un cuadro perfecto en la manera de trabajar las telas, la piel, con una pincelada invisible muy típica del neoclasicismo. Está ahí sentada frente a su caballete, sujetando una tiza enganchada a un soporte metálico para no mancharse los dedos. Y bueno, con una bonita perspectiva en contrapicado. Se dedicó sobre todo al retrato y también a la acuarela, hacía también muchas acuarelas. Y tuvo como clientes a varios miembros de la familia real, igual que su maestra. Y una de las que más me gustan es Elisabeth Vigée-Lebrun, que también era hija de un pintor, y que, bueno, como le pilla la Revolución Francesa y ella es que era la pintora de María Antonieta, nada menos. Y claro, como a María Antonieta le cortaron la cabeza, pues la pobre tuvo que salir huyendo, pero consiguió escapar y, bueno, ciudad a donde iba, ciudad donde la premiaban, donde la convertían en miembro de alguna de las instituciones más importantes relacionada con la pintura. Es que la Revolución Francesa le pilló con 24 años, y bueno, lo cierto es que era cotizadísima. No aparecerá en los libros de historia del arte, pero sí en los de historia universal, porque retrató a toda una corte de personajes a los que les cortaron las cabezas en la guillotina, en la Revolución Francesa, claro. Bien, nos metemos ya con el siglo XIX. Fijaros estos tres retratos. La de la izquierda es Berthe Morisot, pintada por su cuñado Manet, que seguro que os suena. La del centro se llama Eva González, también pintora bueno, sobre todo de retratos, pero también de naturalezas muertas, y amiga de Berthe y también discípula de Manet. Y la de la derecha es una americana, Marie Cassatt, que vino de Estados Unidos, se relacionó con el grupo de los impresionistas a través de Degas y tiene una obra amplísima. Bien, pues Eva González y Marie Cassatt están ahí autorretratadas, mientras que Berthe, la primera, está hecha por su cuñado.
Y os voy a enseñar en primer lugar de uno de los cuadros emblema de Berthe Morisot, el titulado La cuna. Esa joven que contempla arrebolada a su bebé es la hermana de la pintora. Y bueno, lo cierto es que los padres de ambas apoyaron su educación, a las dos les gustaba pintar, pero Emma, en el momento en que se casó, pues abandonó los pinceles, pero Berthe continuó, además finalmente se casó con el hermano de Manet y nunca quiso adoptar el nombre de Manet. Ella siempre firmó como Berthe Morisot, porque claro, se cogía el nombre del marido, ¿no? Nunca puso Berthe Manet, sino Berthe Morisot. Y La cuna es uno de sus cuadros más famosos, es una de las joyas del arte impresionista, con esa temática sentimental, pero fue una de las pocas obras que tuvo éxito en la primera exposición impresionista, porque si algo caracteriza a Berthe Morisot es que participó en todas las exposiciones impresionistas, excepto en la que le pilló que estaba pariendo a su hija Julie. Y bueno, si os fijáis, la mirada de esa joven madre nos lleva directamente a los ojos cerraditos de su hija, profundamente dormida, y los brazos de las dos están colocados en la misma diagonal, doblados de la misma forma, como si la pequeña fuese un reflejo de la madre. Y esa diagonal se cruza justo en el centro del cuadro con la que forma la cortina, ¿no? Esa gasa de la cuna. Es como si estuviéramos invadiendo su intimidad, ¿no? En ese momento íntimo. Y mirad un paisaje. Como muchos impresionistas, Berthe también pinta parajes de los alrededores de París, o este precioso cuadro que se conserva en la National Gallery de Londres, en el que dos jóvenes modelos están en una barca y parece que los espectadores estamos al otro lado, dentro de esa barca también, ¿no? Y es muy interesante cómo pinta a base de pinceladas en zigzag. Es algo que la define y la individualiza, ¿no? De la manera de pintar de Monet o de cualquiera de los demás compañeros. Sabemos que este cuadro se exhibió en la quinta exposición impresionista y representa el Bois de Boulogne, el bosque de Bolonia, un parque donde iban a descansar y a pasear los parisinos de la época. Su compañera, Eva González, la que estaba retratada en el medio, fijaros qué pinta. El despertar por la mañana. Una joven vestida con un camisón blanco, recibe los rayos del sol en su cama y esas tonalidades blancas de las sábanas y los almohadones son los protagonistas. Incluso las sombras coloreadas, típicas del impresionismo, porque a los impresionistas no les gustaban las sombras negras. Y ese abocetamiento, y luego nos muestra que por otra parte domina bien el dibujo. Si observamos la mesilla, con ese libro, con el reflejo en la parte metálica, con esas florecillas. Y ahora llegamos al retrato que había en la portada inicial. En la portada inicial os había puesto esta parte del vestido que corresponde al retrato de una joven de blanco pintado por Eva González entre 1873 y 1874. Una pintora de maravilla. Igual que Marie Cassatt, la americana. La americana también se fascinó al llegar a París y conocer a todo este grupo impresionista, abandonó la manera de pintar tradicional y decidió especializarse posteriormente en temas de maternidades, ¿no? Como esta. Este es un cuadro en el que tenemos un enfoque fotográfico. En este momento ya ha aparecido la fotografía, en 1839 ya aparece, y Marie Cassatt la aprovecha y es muy audaz en esta composición desde arriba, ¿no? Lo estamos viendo, y no solo pintó bien, sino que lo hizo de una manera muy original y moderna. Bueno, pues vámonos con una pintora que, a diferencia de las impresionistas, le encantaba pintar animales.
Y esta es Rosa Bonheur, ¿eh? Por eso en el siglo XIX también tenemos realismo. Y Rosa Bonheur pintó este precioso león, esta cabeza de león que se encuentra en el Museo del Prado. Es el único cuadro que hay en el Prado de ella y que finalmente se ha colgado en la exposición permanente porque muchas personas a través de las redes sociales insistieron y hubo ahí una especie de demanda popular para que el cuadro saliera de los almacenes y se colgara al público. El retrato que estáis viendo no es, o sea, aparece ella con la mano sobre una vaca, pero ese cuadro es un retrato de otro pintor, Louis Dufay. Y bueno, este león portentoso fue donado al Prado en 1879 por su marchante, representante y figura clave en la promoción de Rosa Bonheur. Voy a poneros el detalle ampliado porque mirad qué maravilla en ese detalle del majestuoso león con esos ojos y esa melena brillantes, con los reflejos extraordinarios de la luz del sol, que se aprecia perfectamente. Pero bueno, este es un cuadro relativamente pequeño. Sin embargo, os voy a enseñar la Feria de Caballos, que es un cuadro enorme. Mide 2,44 m por 5,6 m. Está en Nueva York, en el Metropolitan. Y fue uno de sus mayores éxitos este pedazo de cuadro, porque para pintar esta gigantesca obra tenía que ir 2 veces por semana a tomar apuntes al mercado de caballos de París y realmente hay que ser un genio para conseguir representar de esta manera tan fidedigna el movimiento, la agitación de los caballos, esos animales que, claro, nunca están quietos para poder retratarlos, ¿no? Y Rosa Bonheur amasó una pequeña fortuna incluso con todos estos cuadros de animales y necesitó una autorización especial para poder vestir pantalones cuando se tenía que meter en las granjas o en los mataderos para tomar apuntes y hacer bocetos de estos animales. Y claro, estaba mal visto que una mujer se pusiera pantalones en el siglo XIX. Menos mal que hemos adelantado un poco. Mirad, una fotógrafa, hay muchísimas, pero he cogido a la que utilizó la fotografía para convertirla en algo artístico, ¿no? La fotografía artística, no solamente como retrato, utilizaba a su sobrina y la disfrazaba de ángel o otras personas de su entorno, ¿no? Para esta fotografía vemos a esa sobrina suya despeinada, apoyando la barbilla sobre sus brazos, como si fuera uno de esos angelitos de la Madonna Sistina de Rafael. Y ahora una española, mirad, Elena Brockman, una pintora realista, en lugar de animales como Rosa Bonheur, que es francesa, pues ella se especializa en otros temas. Aquí pinta a una joven que nos está mirando, girándose con un traje muy curioso, y es la chóchara, se llamaba, chiochiara. Es un gentilicio de una región del centro de Italia, ¿no? En el Lacio. Y otra de sus obras es este patio de un parador que está firmado y fechado en Roma porque tuvo esa suerte de recibir una pensión para trabajar en Roma. Y es un cuadro que está depositado, aunque pertenece al Museo del Prado, está depositado en San Sebastián, en el Museo de San Telmo. Recuerda un poco a Fortuny, está ahí en la línea de Sorolla, etcétera, ¿no? Los trabajos de la luz. O fijaros este interior de San Juan de los Reyes de Toledo. Se especializó en esta pintura de género y sobresalió incluso en la pintura de historia. Y es que hacía temas verdaderamente complejos y composiciones muy complicadas y las bordaba todas. Este es el detalle ampliado del interior de ese claustro de San Juan de los Reyes, en esa procesión, o este en el que nos cuenta Felipe II recibiendo la noticia de la pérdida de la escuadra invencible, un cuadro de historia, que esto tampoco era muy frecuente entre las mujeres pintoras. Bien, y mirad a dónde nos vamos ahora. Artistas de los siglos XX y XXI. Nos vamos con las vanguardias. Ahí tenemos a Tamara
de Lempicka, las pintoras más icónicas, Frida Kahlo, Georgia O'Keeffe, pintoras que seguro que os suenan porque estas sí que son más conocidas. Pero hay un caso excepcional que es Hilma af Klint, una artista sueca que ahora sabemos que fue la pionera del arte abstracto. No fue Kandinsky, sino ella, porque Kandinsky se dice que inventó la abstracción en 1911 con su acuarela y resulta que ella en 1906 ya había pintado todos estos cuadros. Voy a enseñaros una... Perdón. Una serie de obras con motivos geométricos abstractos y una exposición con esos cuadros tan gigantes. Bueno, ella tuvo la mala suerte de perder a una hermana a la que adoraba y empezó a meterse en grupos espirituales que pensaban que había una segunda dimensión en la que podía contactar con su hermana y bueno, todo eso la llevó a encerrarse, a pintar toda... o sea que estos cuadros están pintados siguiendo pues esa especie de creencia en una realidad paralela espiritual, ¿no? Y claro, ella consciente de que en su época no iba a gustar mucho esta pintura, dejó en su testamento por escrito a un sobrino, le encargaba que guardara esos cuadros y que no salieran a la luz hasta que pasaran por lo menos 20 años de su fallecimiento. Bueno, pues no pasaron 20, pasaron bastante más. Hasta 1986 no conocimos la obra de esta maravillosa pintora abstracta, que empezó pintando figurativo. Pero si nos venimos a España, mirad, María Blanchard, cubista, Maruja Mayo y Ángeles Santos, surrealistas, Dalí, Magritte, bueno, pero resulta que Picasso, bueno, pues además de Picasso, además de Juan Gris, mirad María Blanchard, tuvo la mala suerte de nacer con una malformación porque su madre había tenido una caída durante el embarazo, tenía una joroba y bueno, eso la marcó de por vida, estaba traumatizada, pero bueno, se fue a París, se relacionó con Diego Rivera, el de la Frida Kahlo, que en ese momento estaba compartiendo apartamento con la que era su primera esposa antes que Frida, y bueno, María Blanchard se hizo con una beca y en París se instaló. Y es una injusticia que no la conozcamos más. Otra obra de María Blanchard que representa a Juana de Arco. En este cuadro nos muestra a la salvadora de Francia, pero le quita todas las connotaciones épicas, ¿no? Solamente otra más, Maruja Mayo. Esta es de las de Sin Sombrero, ¿no? Y pinta, por ejemplo, esta verbena que es muy divertida porque mezcla un montón de figuras y de objetos. Ella se atrevió con todo, era amiga de Ortega y Gasset, de Lorca, bueno, ella se relacionaba con Buñuel, con Dalí. Tenía un carácter irresistible. Bueno, pues ahí lo que vemos es que, claro, son tantos elementos. Vemos unos marineros de permiso en la parte de la derecha, que se está uno mirando en un espejo de esos deformantes. Vemos a dos chicas en el centro que van vestidas de ángel. El camarero llevando una ración de sandía, aquí detrás de mí. Gigantes y cabezudos, uno de los cabezudos vestido de guardia civil. Bueno, pues es una composición muy curiosa de Maruja Mayo. Y otra pintora, quizá menos conocida, es Ángeles Santos Torrella, que tiene obra en el Reina Sofía y que ya muy joven, con 17 y 18 años, pintó una obra sorprendente que llamó tanto la atención porque ella estaba en Valladolid, un poco alejada de los centros culturales y, sin embargo, bueno, pues fue capaz de pintar cuadros como este de La Tertulia, en el que esas jóvenes no tenían acceso a esos bares en los que se reunían los artistas y, bueno, pues lo hacían en la casa. O este del Mundo, en el que con su fantasía nos está mostrando un mundo en forma de cubo, no un mundo redondo. Y se inspiró en un poema de Juan Ramón Jiménez que le gustaba mucho, que es este que tenéis aquí. Ángeles malvas apagaban las verdes estrellas, una cinta tranquila de suaves violetas abraza amorosa a la pálida tierra. Y ya os digo que alcanzó un éxito increíble, pero no podemos olvidar a Remedios Varo, esta pintora que acabó en México con todo el tema de la guerra y demás, y que bueno, en Latinoamérica la conoce todo el mundo, una pintora surrealista personalísima
que tiene una obra excelente. ¡Hoy! ¿Se nos ha colado un Antonio López? No, es de Isabel Quintanilla. Además de todas las vanguardias, también tenemos a los realistas de la Escuela de Madrid, ¿no? De los realistas madrileños, de Antonio López, María Moreno, que es su mujer, a él lo conocemos mucho, a ella menos. ¿Por qué? Pues porque ellas, bueno, pues no se ponían ahí en la esfera pública, ¿no? Se dedicaron también a la familia, a criar a sus hijos. Y bueno, Isabel Quintanilla tiene una obra, fijaros, qué calidad. No pinta membrillos nada más que Antonio López, ¿no? Isabel Quintanilla, Esperanza Parada, Amalia Avia, eran un grupo tanto de hombres y mujeres que todos estudiaron en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, se hicieron amigos, luego se casaron entre ellos y bueno, pues se ha conocido mucho más la obra de ellos que la de ellas. Fijaros cómo pinta este paisaje, esta es ella, murió no hace muchos años, y un interior con una luz de esa lámpara que es una maravilla de perspectiva. Son verdaderos espacios de encuentro. Ahí se presiente la verdadera dimensión, ¿no? de la pintora. Bien, y para ir cerrando, os voy a mostrar a 5 artistas que yo he puesto como inclasificables, porque son muy especiales, y aquí es donde está una de mis arquitectas favoritas, que es Zaha Hadid, esta anglo-iraquí, que murió de un infarto y bueno, es una pena. La primera, bueno, es el cuadro que tenéis a la izquierda, representa a Andy Warhol. Lo pintó una artista americana que se llama Alice Neal, que ha tenido una exposición estupenda en el Guggenheim de Bilbao hace muy poquitos meses, una retrospectiva. Y bueno, mirad, fue capaz de pintarse a sí misma, esta es ella, y se pintó a sí misma desnuda con 80 años. Ningún problema. Y además es buenísima. O Louise Bourgeois. Muchas veces vemos a Louise Bourgeois y solo por la cara quizás no la conocemos, pero si vemos esta enorme araña, ella es la autora de esta enorme escultura en bronce, acero inoxidable y mármol. Y me diréis, ¿dónde está el mármol? Pues el mármol está en el vientre de la araña, esos huevos, y es un homenaje a su madre. La araña se titula, o sea, la escultura se titula Mama. Ella tuvo un trauma importante porque su padre fue infiel a su madre con su propia niñera y bueno, pues esto es un homenaje que le hace a su madre, ¿no? Porque una araña es también un artista tejiendo y si desgarras la tela de una araña, ella la vuelve a tejer y la restaura sin alterarse. Y bueno, pues la madre de Bourgeois es que era tejedora, se dedicaba a eso como profesión, tenían un negocio de restauración de tapices y bueno, pues la escultora se inspiró en sus vivencias familiares, ¿no? en su infancia. Mi arquitecta favorita, Zaha Hadid. Mirad qué cantidad de proyectos maravillosos. La primera mujer en ganar el premio Pritzker y otros muchos galardones, ¿no? Que es, vamos, como el Oscar en cine, ¿no? Capaz de hacer equilibrios entre la arquitectura espectáculo y la arquitectura más revolucionaria y logrando hitos como ese de llevar las curvas hasta los límites de la imaginación o hacer que los edificios parezca que se derriten. Mirad este, que está en la capital de Azerbaiyán, en Bakú, un centro cultural. Y os voy a poner unos detalles ahí del interior y de parte del edificio, que es una maravilla. O otra artista, esta es madrileña, esta ya trabaja ahora en el siglo XXI. Las que os he puesto hasta ahora han fallecido, pero Alicia Martín es del 64, es relativamente joven. Y mirad lo que hace con libros. Ella trabaja escultura, fotografía, vídeo, instalación, dibujo, pero bueno, donde más cómoda se encuentra es en la escultura. Y a principios de los años 90, en el siglo XX, empezó a trabajar con libros. Esta es una de sus obras más conocidas, un torrente saliendo de una ventana, y desde su instalación en la Casa de América, en la madrileña Plaza de Cibeles, luego fue llevada a Córdoba, a México, Distrito Federal, a La Haya.
y su obra está presente en algunos de los principales museos de arte contemporáneo de España, como el Patio Herreriano, el Reina Sofía, el Musac, en fin. Y no podía terminar sin mencionar a una de mis favoritas albacetenses, Pilar Belmonte Useros, primera pintora española con beca Fulbright para la ampliación de estudios durante 2 años en Estados Unidos, cuando tenía 27 años, y autora de este maravilloso rosetón, estas vidrieras de la Catedral de Albacete, con un sentido simbólico, con unos tonos azulados maravillosos. Y bueno, como no he podido mencionar, mirad los reflejos que hace a una determinada hora del día en que incide la luz en el rosetón. Tal como indica este historiador Manuel Jesús Roldán, de lo que se trata es del redescubrimiento y del conocimiento de una realidad ante un injusto olvido, que no es el caso de Pilar, que ya como la tenemos como algo cercano nuestro. Lo que os decía, como no puedo contaros tantas artistas, pues he puesto aquí un montón de nombres y hay muchísimos más. Podría llenar páginas y páginas con nombres de artistas que, que no siempre se conocen muy bien y que podemos ir poniendo en valor poco a poco. Así que, muchas gracias. Enhorabuena, enhorabuena, Mavi. Desde luego es uno de los aplausos más largos y sonoros que hemos vivido en este ciclo de conferencias. Por algo será. Bueno, muchísimas gracias, felicidades de verdad por esta conferencia, ha sido maravillosa. Creo que hemos aprendido muchísimo, muchísimo, y también hemos rendido, ¿no?, nuestro particular homenaje a todas estas mujeres, así que gracias. Mavi, sentimos que nos hemos quedado sin tiempo, no podemos abrir turno de preguntas porque son ya las 8. Son las 8 ya y Diputación tiene que cerrar, sí que vamos a pedir a Carmen Rosa Martínez que nos acompañe. Y también, Mavi, por favor, si nos puedes acompañar delante, porque bueno, ya sabéis, esta figurita, esta encina, que es el símbolo de la asociación de Aluex. Sí, y bueno, pues un detalle para reconocer la participación de Mavi. Muchas gracias. Vale, y ahora hacia acá, Carmen. Con el nombre y todo, precioso, muchas gracias. Carmen, qué detalle. Ahora a Paco. Y mientras tanto, termino contándoles que el próximo lunes, 6:30 de la tarde, aquí en Diputación, lunes 16 de mayo, regresamos con la última, qué pena, ¿verdad? La última ya de las conferencias, que correrá a cargo del titulado en piano, música de cámara, solfeo y dirección de coros, Juan Francisco Sanz Redondo, quien nos hablará sobre el canto coral, evolución, análisis actual y retos en el siglo XXI. Bueno, pues una conferencia distinta, pero también que promete mucho. Así que gracias por acompañarnos y sigan haciéndolo una semana más. Hasta entonces, disfruten de estos días. Gracias.